Buen día. El equipo 4 de residentes de primer año de la especialidad de medicina familiar presentan el día de hoy el tema fiebre reumática. Esto con ayuda de estrategias de enseñanza, diagrama de árbol y mapa semántico. La fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria sistémica que está causada por una reacción inmunológica previa a una infección faríngea por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Como es una enfermedad sistémica, tiene diversas afectaciones en el cuerpo, entre ellas el corazón, articulaciones, piel, tejido celular subcutáneo y sistema nervioso central. Hay que destacar que para que esta enfermedad se desarrolle, es necesario que haya una infección previa por estreptococo beta hemolítico del grupo A, pero esta tiene que ser a nivel faríngeo, es decir, a otros niveles, aunque esté causada por este microorganismo, no desarrollan fiebre reumática, como en el caso de impétigo, que es una infección a nivel de piel. El estreptococo beta hemolítico del grupo A es una bacteria coco gram positiva, anaerobia facultativa, no formadora de esporas. Tiene diferentes características que le van a ayudar a su virulencia y al desarrollo de la fisiopatología. Dentro de las componentes celulares tenemos dos principales, que son la cápsula y la proteína M. Estas son importantes porque son considerados como factores de virulencia y por lo tanto le van a dar la característica de resistir a la fagocitosis por parte de los macrófagos una vez dentro del organismo. En los productos extracelulares tenemos diferentes toxinas, entre ellas la streptolicina O. Esta es una citotoxina, tiene una actividad hemolítica y su nombre deriva debido a que es oxígeno lábil. Tiene una actividad inmunogénica, lo cual nos va a permitir una cuantificación de anticuerpos específicos para la detección del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Otras toxinas son la streptolicina S. Esta es una hemolicina producida en presencia de suero, de ahí se deriva su nombre. No es antigénica y tiene una alta acción leucotóxica. Otra toxina es la exotoxina piógena estreptocóxica, antes conocida como toxina eritrogénica. Se conocen tres tipos, A, B y C. Estos van a actuar como superantígenos. De esta forma van a estimular de modo intenso e inespecífico el sistema inmune. Y esta toxina es la que se relaciona con el síndrome de choque tóxico estreptocóxico y con la fiebre escarlatina. Dentro de la epidemiología tenemos que es más frecuente entre la edad de los 5 a los 15 años. De hecho, es raro que se presente fuera de estos rangos de edad, aunque el riesgo de afectación al sistema nervioso central y al corazón es mayor si se presenta a partir de los 15 años. Aunque no tiene una predilección de sexo, se ha demostrado que la corea de Sydenham se presenta con mayor frecuencia en mujeres. Dentro de los factores de riesgo, les comentaba que necesita el antecedente de una infección faríngea por este estreptococo beta hemolítico del grupo A. Por lo tanto, un factor de riesgo muy importante son las faringoamigdalitis maltratadas, además de temporadas de invierno, temporadas de lluvia, hacinamiento y contacto directo con personas enfermas. Dentro de la fisiopatología tenemos que el estreptococo beta hemolítico representa el estímulo antigénico a través de la proteína M, que va a activar a los humanocitos y a los macrófagos, y de esta forma se va a fijar a sus membranas. Como no pueden ser fagocitados por sus factores de virulencia, es de esta forma que se va a fijar a su membrana, y de esta forma se van a convertir en una célula presentadora de antígeno. Esta va a ser reconocida por los linfocitos B, los cuales van a iniciar la producción de anticuerpos antiestreptocóxicos contra el microorganismo. En los tejidos, los monocitos se van a convertir en macrófagos y se van a presentar el antígeno fijado en su membrana al linfocito B. Estos macrófagos activados se van a convertir en células gigantes de Achoff. Estas son lesiones granulomatosas que se van a visualizar en la pancarditis reumática y se les conoce como nódulos de Achoff.
los linfocitos T activados se encuentran en las válvulas cardíacas que van a activar los sistemas proinflamatorios y de esta forma va a desencadenar toda la reacción inmunológica para que se desarrolle la fiebre reumática. Como la fiebre reumática es una afectación sistémica, su clínica es bastante amplia. Es por eso que se crearon los criterios de Jones, los cuales, además de poder orientarnos hacia la clínica, nos van a orientar hacia el diagnóstico clínico de esta enfermedad. Estos criterios fueron creados en 1940 y se han ido actualizando conforme el paso del tiempo. Estos criterios se van a dividir en dos partes, los criterios mayores y los criterios menores. Dentro de los criterios mayores tenemos a la artritis con un 75%, carditis con 50%, corea de Sydenham con una presentación del 5 al 20%, eritema marginado se presenta en el 10% de los pacientes y nódulos subcutáneos del 1 al 5%. Se dice que si una persona presenta corea de Sydenham, por lo tanto va a tener un 70% de probabilidad de también presentar carditis. Dentro de los criterios menores tenemos a la fiebre, artralgias, intervalo PR prolongado, el cual se va a medir mediante el electrocardiograma, y el aumento de los reactantes de fase aguda. Dentro de los criterios mayores tenemos a la artritis. Esta es una poliartritis aguda de grandes articulaciones, afecta principalmente a rodillas en un 75% de los casos, tobillos 50%, muñecas 30% y codos en el 10%. Es una poliartritis migratoria y asimétrica, por lo tanto, si se presenta en una articulación, no siempre se va a presentar de forma bilateral, y una vez que se presenta en una articulación, es característico que después migre a otra gran articulación. Además, se acompaña de signos inflamatorios como lo son aumento de temperatura local, tumefacción, dolor intenso y calor. No deja secuelas, una vez que cura no deja algún tipo de daño permanente en esa articulación. Otros criterios mayores son los nódulos subcutáneos. Estos se van a presentar en zonas de extensión, como lo son el cuello, codos y rodillas. Son tumoraciones redondas que miden aproximadamente de 0.5 a 2 centímetros de diámetro. Son duras, indoloras y no están adheridas a planos superficiales, por lo tanto son estructuras móviles y van a tener una duración de 1 a 2 semanas. La carditis es la manifestación más grave de la fiebre reumática, debido a que es considerada una pancarditis. Por lo tanto, no solamente tiene afectación a las válvulas, sino que afecta a diversas estructuras del corazón, y esto puede llevar a la muerte prematura del paciente. La mayor afectación que se presenta son a las válvulas. Por orden de frecuencia tenemos a la válvula mitral en el 60%, la válvula tricuspidia en el 30%, y estas son seguidas por las válvulas aórtica y la pulmonar. Se va a caracterizar por la presencia de un soplo cardíaco que antes no existía o no había la evidencia de que existía en el paciente. Además de presentar cardiomegalia, se puede observar ya sea por una radiografía o un ecocardiograma. Va a haber el crecimiento, sobre todo a expensas del lado izquierdo. Además, se puede llegar a presentar insuficiencia cardíaca congestiva y pericarditis. En el caso del eritema marginado, estas se caracterizan por ser erupciones en forma de máculas o pápulas rosadas de color de tono brillante. Van a blanquear a la digitopresión, son fugaces, no pruriginosas, tampoco son dolorosas, y se caracterizan porque tienen una forma o patrón circular o serpiginoso, y a veces también es conocido como eritema anular por esta forma como circular que les decía. Se va a presentar de forma periférica en tronco, glúteos y extremidades. Otro criterio mayor es la corea de Sydenham. Esta es una manifestación tardía, tarda de 1 a 6 meses para que se presente, y es más factible que se presente en mujeres adolescentes, aunque no hay que excluir a los niños pequeños.
se caracteriza por presentar movimientos incoordinados e involuntarios, principalmente de manos y pies. En la cara también se llegan a presentar estos movimientos, solamente que en forma de fasciculaciones y con la imposibilidad de mantener en protrusión la lengua. Estos movimientos incoordinados van a desaparecer durante el sueño y a veces se puede llegar a presentar solamente de un solo lado del cuerpo. Por lo tanto, se le conoce como hemicorea de Sydenham. Además de estos movimientos, la paciente va a tener tendencia al llanto fácil, cambios bruscos de personalidad e irritabilidad. Este video es sobre una niña que tiene corea de Sydenham. En ella podemos apreciar que tiene movimientos involuntarios e incoordinados, aunque solamente los presenta en la extremidad superior izquierda, por lo tanto se le llama hemicorea de Sydenham del lado izquierdo. Ahora vamos a continuar con los criterios menores, entre ellos la fiebre. Esta puede ser de moderada a alta, con una duración de 10 a 15 días, aunque responde bien al uso de salicilatos. Otro punto son las artralgias. Esto hay que tener cuidado, no hay que confundirlos con artritis, ya que de ello va a depender nuestro diagnóstico para el paciente. Recordemos que en la artritis se caracterizaba por presentar dolor, pero con datos de inflamación. Aquí en las artralgias solamente va a haber el dolor de las articulaciones, pero sin datos de inflamación. Ahora, respecto al intervalo PR prolongado, el cual vamos a medir mediante el electrocardiograma, lo vamos a clasificar de acuerdo a grupos de edad. Entre los 3 a 12 años, para que sea considerado como un intervalo PR prolongado, debe de ser mayor a 0.16 segundos. De los 12 a 16 años, debe ser mayor a 0.18 segundos y en el grupo de mayor de 17 años ya se consideran que sea mayor de 0.20 segundos como en el caso de los adultos. Y respecto a los reactantes de fase aguda, debe de haber un aumento de PCR y de la velocidad de sedimentación globular. En el caso de la PCR, para que se considere positivo, debe de ser mayor a 30 microgramos por litro y en el caso de la BCG debe de ser mayor a 30 milímetros por hora. Bueno, la última actualización de los criterios de Jones fue en el año 2015. Tuvo pocas modificaciones respecto a los criterios que les había presentado anteriormente y los va a dividir por grupos A, B y C. En el grupo A son para todas las poblaciones de pacientes ya con evidencia de infección previa por estreptococo beta hemolítico del grupo A, y en este nos dice que para ser el diagnóstico de fiebre reumática aguda inicial deben de presentarse dos criterios mayores o un criterio mayor más 2 criterios menores. En el caso, aquí agrega ya un diagnóstico de fiebre reumática aguda recurrente, en el que se presentan 2 criterios mayores o un criterio mayor acompañado de 2 o 3 menores. En el apartado B nos divide las poblaciones por criterios de riesgo. En el primer apartado tenemos poblaciones de bajo riesgo con la presencia de carditis, con clínica o subclínica, artritis, pero menciona que solamente es poliartritis, corea, eritema marginado y nódulos subcutáneos. Y en el otro apartado nos menciona poblaciones ya con riesgo moderado y alto. Igualmente menciona la carditis, ya sea con clínica o subclínica, artritis. Esta ya no solamente se limita a ser en poliartritis, sino que también puede afectar nada más a una articulación. Y además la poliartralgia, pero esta solamente se considera cuando es reactiva y ya se descartaran otras causas infecciosas y autoinmunes. Continuamos con la corea, el eritema marginado y los nódulos subcutáneos. En el último apartado nos dice igual por poblaciones de riesgo, este es el inciso C. Dentro de las poblaciones de bajo riesgo nos vuelve a mencionar la poliartralgia, fiebre mayor a 38.5 grados centígrados, velocidad de sedimentación globular mayor a 60 milímetros en la primera hora o bien PCR mayor a 3 miligramos sobre decilitro.
además del intervalo PR prolongado, como ya les había mencionado, teniendo en cuenta la edad de los pacientes. Y en las poblaciones de riesgo moderado y alto, les comentaba que ella considera solamente que se puede presentar una articulación, sería monoartralgia, fiebre mayor a 38 grados centígrados, velocidad de sedimentación globular mayor a 60 milímetros en la primera hora o PCR mayor a 3 miligramos sobre decilitro. Y de nueva cuenta, pues considera el intervalo PR prolongado, siempre y cuando teniendo en cuenta la edad de la población. Para hacer el diagnóstico de fiebre reumática, les comentaba que, esto es clínico, por eso se utilizan los criterios de Jones. Recordemos que se necesitan 2 criterios mayores o un criterio mayor más 2 criterios mayores para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Estudios de laboratorio complementarios que podemos utilizar es el cultivo faríngeo en agar sangre, pero este solamente nos va a servir para demostrar la presencia de infección por estreptococo beta hemolítico pues a nivel de la faringe. Otro estudio que se utiliza es la cuantificación de antiestreptolicina O, que les había comentado que es un componente extracelular de esta bacteria. Sin embargo, solamente al tener títulos altos nos va a decir que ya hubo el antecedente de una infección por estreptococo beta hemolítico y no nos va a hacer el diagnóstico de fiebre reumática. Se va a dividir por grupos de edad. De los 4 a los 5 años se consideran títulos altos mayor a 120 unidades internacionales por mililitro, de 6 a 9 años mayor a 480 y de 10 a 14 años mayor a 320 unidades internacionales por mililitro. Además, es importante que en todo paciente con sospecha de fiebre reumática siempre mandar a realizar una ecografía por el riesgo alto de presentar una carditis, que les decía que es la manifestación más grave que incluso puede llegar a la muerte del paciente. Nosotros como médicos familiares vamos a referir a estos pacientes a un segundo nivel de atención para que se les dé un seguimiento y tratamiento oportuno, pero nosotros como primer contacto debemos iniciar un manejo temprano, un manejo inicial. En el caso de las artralgias se les va a indicar paracetamol. En dado caso que estas sean severas y que no respondan a paracetamol, se les indica salicilatos. Y en caso de que haya intolerancia a estos, se les va a indicar naproxeno. En el caso de los salicilatos, estos se van a indicar por dosis de 100 miligramos kilogramo peso al día, dividido en 4 tomas por 2 semanas, y después esta dosis se va a disminuir a 75 miligramos y se va a mantener de 2 a 4 semanas, dependiendo la respuesta que tenga al paciente. En el caso de la corea, el primer medicamento de elección es la carbamazepina, aunque si es refractario y no responde al tratamiento, se indica ácido valproico. También se ha utilizado las inmunoglobulinas intravenosas en dado caso de que la corea no responda al tratamiento anterior o en dado caso que sea severa. Para el manejo de la carditis, la primera elección siempre van a ser los esteroides, ya sea que se utilice prednisona o prednisolona, y en casos de que ésta sea severa, se va a considerar el uso de metilprednisolona. En el caso de prednisona, se utiliza a dosis reducción. Se inicia con 2 miligramos kilogramo de peso al día por 2 semanas y después esta dosis se va a disminuir a 1 miligramo kilogramo peso día. Esta también se va a continuar por 2 semanas al menos hasta que sea valorada por el especialista y le haga un ajuste de tratamiento. Ahora, en el caso de que todavía haya evidencia por infección de estreptococo beta hemolítico del grupo A, el tratamiento siempre va a ser con penicilina. Las guías nos marcan que la elección es la penicilina B. Esta es vía oral, sin embargo, no hay disponible en el sistema de salud. Por lo tanto, la que se indica es la penicilina G benzatínica intramuscular como dosis única. Dependiendo del peso del paciente, si es menor a 27 kilogramos, se le indican 600.000 unidades internacionales como dosis única, y si es mayor de 27 kilogramos, 1.200.000 unidades
internacionales. En el caso de que el paciente sea alérgico a la penicilina, entonces se le indica eritromicina como segunda opción, con dosis de 30 a 50 miligramos kilogramo el día, dividido en 3 dosis y se indica por 10 días. Ahora, como son diferentes manifestaciones las que se presentan en esta fiebre reumática, es importante hacer un diagnóstico diferencial. En el caso de la artritis en el caso de las artritis y las artralgias, hay que hacer diagnóstico diferencial con todas las enfermedades que cursan con este tipo de manifestaciones, especialmente lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide. En el caso de la carditis, hay que diferenciar de una endocarditis o miocarditis infecciosa. En la corea hay que diferenciarla de tics o estados de agitación del paciente, y en el caso de eritema hay que diferenciarlo de escarlatina y eritema polimorfo. Esta es la bibliografía que se utilizó. Nos basamos en la guía de práctica clínica. Sin embargo, bueno, al tener más de 5 años desde que se publicó esta guía, nos ayudamos de otras bibliografías que están más actualizadas para hacer el complemento de la bibliografía.